Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un chico 20 años menor. Mantuve un apartamento secreto solo para engañar. Mi esposo planeó una emboscada y me dejó en la soledad y enferma. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Clara. Tengo 42 años, soy responsable administrativa de una empresa de logística y exteriormente siempre me han visto como esa mujer completa. Una profesional estable, casada desde hace casi 2 décadas, 2 hijos adolescentes y una casa que parece sacada de un anuncio de revista. Pero la verdad es que esa imagen de perfección me asfixiaba. ¿Conoces esa sensación de estar vivo, pero no vivir realmente? Me despertaba todos los días con la misma rutina, las mismas sonrisas automáticas y un vacío que no hacía más que crecer. Y nunca tuve el coraje de decirle eso a nadie. Ni siquiera para Ramiro, mi marido. Ramiro tiene 45 años y es ejecutivo de una multinacional metalúrgica. Siempre fue un hombre serio, muy correcto, incluso metódico. Es de los que planifican las vacaciones con 6 meses de antelación, organiza sus cuentas en hojas de cálculo y se enfada si alguien mueve las cosas. Nunca fue malo conmigo, todo lo contrario. Él nunca me traicionó, nunca levantó la voz, siempre presente como padre y compañero. Pero él tampoco me miró nunca como una mujer en los últimos años. Me trataba como si fuera parte del mobiliario de la casa. La mujer confiable, que siempre estaría ahí. Y me acostumbré a ser invisible. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y pasamos la vida construyendo algo sólido. Tuvimos 2 hermosos hijos, un hogar confortable, estabilidad. Pero también teníamos distancia. Mucho más de lo que me di cuenta. La vida empezó a volverse automática. Él se centraba en el trabajo y en sus hijos. Yo me repartía entre la oficina y la gestión del hogar. Y el tiempo, ese ladrón silencioso, robó el deseo, el tacto, las miradas. Empecé a extrañar que me desearan. Para hacerse notar. Tener a alguien que me hiciera sentir viva nuevamente. Intenté hablar con Ramiro 1 o 2 veces sobre cómo me sentía excluido. Pero él no entendió. Le dije que todo estaba bien, que era una fase de nuestra edad, que tal vez estaba cansada. Sí, estaba cansado. Pero para ser ignorado. Poco a poco me quedé en silencio. Empecé a ocultar mis frustraciones detrás de sonrisas mecánicas, ropa nueva y cambios sutiles en mi cabello. Nada de esto se dio cuenta. Y fue entonces cuando empezó a invadirme la idea. ¿Todavía soy capaz de despertar el interés de alguien? Empecé a prestar más atención a las personas que me rodeaban. Observé cómo las mujeres más jóvenes recibían miradas, elogios e invitaciones. ¿Y yo? Yo era la esposa de alguien. Madre de 2 adolescentes. Ninguna identidad propia. Empecé a ordenar más, no para él, sino para mí. Quería probar si todavía tenía ese poder. Y, por inútil que parezca, esto se convirtió en una obsesión silenciosa. Quería ver si alguien, cualquiera, me vería más allá de mi papel de esposa cansada. Cuando conocí a Gael, esta duda se convirtió en respuesta. Pero antes de hablar de él, debo decir que no entré en esto pensando que todo se iba a desmoronar. Pensé que tenía el control. Me sentía agraviada, necesitada, merecedora de algo más. Y es este tipo de justificación a la que nos aferramos cuando estamos a punto de tomar decisiones que arruinarán todo. Si hoy me preguntas por qué hice lo que hice, tengo 1000 explicaciones. Pero ninguna disculpa real. Conocí a Gael por casualidad, un sábado por la mañana, mientras esperaba a un amigo en una cafetería cercana a mi trabajo. Era el barista del lugar. Tenía 22 años, una sonrisa fácil, tatuajes en el brazo y una confianza que no había visto en ningún hombre en mucho tiempo, especialmente en mí mismo. Cuando en broma me llamó dama encantadora, mi primera reacción fue reírme y decir que ya era demasiado mayor para ese tipo de cosas. Pero por dentro algo hizo clic. Una sensación que ni siquiera recordaba cómo era. Y ahí empezó todo. En los días siguientes, puse excusas para volver allí. Un café antes del trabajo, un croissant por la tarde, cualquier cosa con tal de volver a escuchar esa voz, ese piropo. Gael empezó a llamarme por mi nombre, a hacerme preguntas personales, a recordar detalles que ni siquiera mi marido se daría cuenta. Y me alimenté de él como si tuviera hambre. Era como si alguien hubiera encendido la luz de una habitación donde había estado encerrada durante años. ¿Y lo peor? Sabía que era peligroso, pero ya no podía evitarlo. Empecé a esperar con ansias nuestras reuniones como si fueran lo más destacado de mi semana.
Un día me entregó un café con una nota pegada a la taza. Si te invitara a salir, ¿aceptarías? Mi corazón se aceleró. Debería haberlo roto de inmediato. Pero en lugar de eso, puse el papel en mi bolso y lo miré en el baño del trabajo, como un adolescente. Por la noche, Ramiro estaba en la sala trabajando en su laptop cuando le envié un mensaje a Gael. Tal vez. Fue la primera traición. No físico, sino emocional. Y a partir de entonces ya no hubo vuelta atrás. Nos reunimos la semana siguiente, en un bar discreto. El beso ocurrió incluso antes de que terminara el primer trago. Ese beso me destruyó y me revivió al mismo tiempo. Tenía 42 años, 2 hijos, un marido, una casa, y ahí estaba, besando a un chico de 22 años como si fuera la primera vez. Salimos de allí y nos dirigimos directamente a un motel, todavía sin creer lo que estábamos haciendo. Tuvimos relaciones sexuales durante casi 3 horas. Gael me puso en posiciones que no había probado en años, y otras que ni siquiera conocía. Me sentí viva, hambrienta, asombrada, como una chica de 20 años que redescubre su propio cuerpo. Cuando finalmente terminó, yo estaba exhausta, sudorosa, sin fuerzas para pensar. Pero después de una ducha juntos, me atrajo una vez más, sin previo aviso. Me usó como si fuera solo suya. Llegué a casa completamente agotada, con el pelo despeinado y la piel ardiendo, pero sintiéndome satisfecha como no me había sentido en mucho tiempo. Las mentiras empezaron siendo pequeñas. Dijo que llegaría tarde debido a las hojas de cálculo acumuladas. A veces inventaba viajes cortos por trabajo. Ramiro, como siempre, creía en todo. Y eso me hizo peor. Vi cuánto confiaba en mí, y aún así, mentí mirándolo a los ojos. Pero al mismo tiempo mi cabeza creaba excusas. Hace años que me ignora, ya no se preocupa por mí, merezco ser feliz. Gael se convirtió en mi adicción. Y como todas las adicciones, cuanto más tenía, más necesitaba. Me estaba transformando y ni siquiera me di cuenta. Cuando Gael sugirió que alquiláramos un lugar propio, mi primer impulso fue decir que no. Parecía demasiado radical. Pero después de pensarlo unas cuantas noches y después de una cena con Ramiro en la que pasó más tiempo con el celular que mirándome, dije que sí. Y así nació el apartamento 704. Un lugar propio. Un refugio, una cápsula fuera del tiempo. Por dentro, yo no era una esposa, no era una madre. Era solo Clara. Y era esta mujer la que quería ser cada vez más, incluso si costaba todo lo que había construido hasta ese momento. Después de ese día en el motel, ya no era el mismo. Regresé a casa, a mi rol de esposa y madre, pero mi cabeza permaneció allí, sobre el cuerpo de Gael, sobre sus gemidos ahogados, sobre sus manos que parecían saber exactamente dónde tocar. Era como vivir en 2 dimensiones. Por la mañana le preparaba café a Ramiro y ayudaba a los chicos con sus estudios. Por la tarde yo era una amante, salvaje, atrevida, una mujer que se permitía vivir algo que había reprimido durante tanto tiempo. Y esta dualidad me hizo adicto. Mentía cada vez con más facilidad, como si hubiera descubierto un talento oculto que ocultar. Fue una de esas tardes que Gael me dijo, con ese tono juvenil, que quería un rincón propio. Primero pensé que era absurdo. Pero luego, la idea siguió dando vueltas en mi cabeza. Ya estaba mintiendo, ya estaba haciendo trampa. Y no era como si fuera a parar. Al contrario, quería más. Quería libertad. Quería vivir esta versión de mí mismo sin tener que poner excusas todo el tiempo. Así que alquilé el apartamento 704. Un piso sencillo, muy discreto, en el centro. Cambié la ruta de mis días. Era nuestro escondite. Nuestro nido. Donde me quité no solo la ropa, sino mi culpa. Por dentro, yo era diferente. Me vestí solo para él, con lencería nueva, perfume diferente, tacones que Ramiro ni siquiera sabía que tenía. En el año 704 me olvidé de las cuentas, de la cena que debía preparar, de las reuniones escolares. Solo quería que Gael me mirara como él lo hacía. Como si fuera la mujer más deseada del mundo. Tuvimos sexo en el sofá, en el suelo, en el baño, sin ningún tipo de vergüenza. Era sexo con la intensidad de la venganza, como si estuviera recuperando todos los años en los que me sentí ignorada. Los encuentros con Gael eran tan intensos que, a veces, necesitaba tomar una bebida energética antes de regresar a casa, solo para recuperar mi cuerpo y mi espíritu. Salí de allí con las piernas temblando, mis partes íntimas hinchadas de tanto roce. Los peores días fueron cuando llegué y Ramiro, de la nada, decidió buscarme en la cama.
Y allí estaba yo, acostado junto a un hombre que pensé que estaba haciendo el amor con su esposa, mientras ella aún se recuperaba de tardes salvajes con otro. En esos momentos, simplemente cerraba los ojos y fingía. Fingir ya se había convertido en mi modo automático. Mi relación con mis hijos también empezó a cambiar. Estaba ausente, distraída, impaciente. Comencé a cometer errores básicos. Olvidarme de contestar, olvidarme de responder mensajes, olvidarme de ser madre. Ramiro se dio cuenta, claro, pero como siempre, lo atribuyó todo al estrés del trabajo. Incluso sugirió terapia, lo que me enojó. No tenía idea de que la terapia a la que me sometía estaba en las manos y el cuerpo de un chico que cada semana me ponía del revés. La verdad es que me estaba convirtiendo en una mujer que ya no me reconocía y al mismo tiempo, amaba ser. Incluso con todo este incendio, algunas cosas comenzaron a mostrar señales de advertencia. Gael a veces era grosero. Demasiado celoso. Quería saber por qué tardaba tanto, por qué no respondía. Hubo una vez que tiró mi celular cuando vio una llamada de Ramiro. Y en lugar de alejarme, me apegué aún más. Pensé que era pasión. Pensé que era así porque me quería para él solo. Ignoré las señales porque estaba anestesiado. Y cuando somos adictos, incluso el dolor parece placer. Ya no estaba simplemente engañando a mi marido. Me estaba traicionando a mí mismo. Pero lo que no sabía, o pretendía no saber, era que mi vida real todavía existía. Que fuera del 704 había un marido observador, hijos necesitados, una reputación en juego. Y que todo ello pendía de un hilo. El apartamento, por mucho que me hiciera sentir viva, también era la tumba de quien alguna vez fui. Simplemente no sabía que ese espacio que pensaba que era mi paraíso privado pronto se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. Con el tiempo, la pasión ciega empezó a dar paso a una extraña tensión. Gael, que antes era cariñoso y encantador, empezó a mostrar un lado más controlador. Se metía con todo, mi ropa, mi horario e incluso si respondía tarde a un mensaje. Dijo que me amaba, pero odiaba compartirme. A veces, durante el sexo, apretaba demasiado fuerte, decía cosas como eres mía con una intensidad que iba de erótica a aterradora. Intenté ignorarlo, pensando que eran solo unos celos tontos, pero empezó a ponerme nervioso. Por primera vez me di cuenta de que no tenía control sobre la situación. Mientras tanto, en casa, Ramiro empezó a parecer menos distante de lo que imaginaba. Una noche me miró diferente. No con ira, sino con silenciosa desconfianza. Me preguntó por qué estaba tan lejos, si había alguien más. Me reí, me di la vuelta y lo abracé diciéndole que era solo estrés del trabajo. Pero por dentro entré en pánico. Me sentí descubierta, incluso sin pruebas. A partir de ahí empezó a notar más. Empezó a preguntarme con más frecuencia dónde estaba, porque llegaba tarde, con quién hablaba. Cada día mentí mejor, pero la mentira constante desgasta el alma. Hubo un día que Ramiro llamó a la oficina y yo no estaba. Me inventé que estaba en una reunión externa, pero mi corazón latía como un tambor. Cuando llegué a casa, él no dijo nada, pero yo lo sabía. Sabía que estaba conectando los puntos. Esa misma semana, Gael hizo un berrinche cuando llegué 20 minutos tarde. Tiró mi abrigo al suelo y dijo que lo trataba como a un juguete. Y en lugar de afrontarlo, me disculpé. Me sentí culpable por engañar a mi marido y además, decepcionar a mi amante. Era un nudo imposible de desatar. Mi vida empezó a desmoronarse en pequeñas dosis. Siempre estaba cansada, dormía mal, siempre estaba tensa. Mis hijos se quejaron de que no les presté más atención. Ramiro me miró como quien intenta descifrar un código. Y Gael, cada vez más agresivo, empezó a dedicarse al chantaje emocional. Dijo que si no dejaba todo para estar con él, desaparecería. Y eso me hizo entrar en pánico. Porque, a pesar de todo, no quería perder a Gael. Pero tampoco quería desperdiciar mi vida entera. Pensé que podría mantener todo en equilibrio. Pero ya todo estaba cayendo. Hubo un día en particular que fue el principio del fin. Dejé mi celular en modo silencio mientras estaba con Gael en el 704. Cuando salí, había 17 llamadas perdidas de Ramiro. Estaba desesperado pensando que algo había pasado. Cuando llegué a casa, estaba pálido. Dijo que casi acudió a la policía. Me abrazó con fuerza y lo único en lo que podía pensar era en lo falsa que era. Eso me carcomía. Durante unos días traté de mantenerme alejada de Gael. Pero todo lo que hizo falta fue un mensaje suyo para que volviera corriendo.
Ya no era dueño de mí mismo. Fui rehén de esa adicción, de esa adrenalina, de esa evasión. La gota que colmó el vaso llegó en un desliz estúpido. Olvidé un arete pequeño dorado en la cabecera de la 704. Uno de los que me había regalado Ramiro años atrás, por un cumpleaños. Gael encontró el arete, me lo entregó con desdén y me preguntó si era un regalo de mi esposo. Él se rió, se burló, dijo que yo era una mujer dividida. Y en ese momento no supe qué decir. Porque era verdad. Estaba dividida entre dos mundos que chocaban. Y cuando estos mundos chocaron para siempre, supe que yo era quien iba a romperse en pedazos. Era una tarde normal. Gael me envió un mensaje diciendo que me extrañaba y quería verme. Aunque estaba cansada, acepté de inmediato. Coincidí con él en 704, como siempre. Me arreglé rápidamente, me puse lencería nueva, me puse ese dulce perfume que a él le encantaba e inventé una excusa más en el trabajo. Cuando entré al apartamento, todo parecía normal. Luz suave, olor familiar, silencio confortable. Pero cuando abrí la puerta del dormitorio, mi mundo se derrumbó. Allí estaba Ramiro. De pie. Junto a él, mis dos hijos. Mi suegra. Y, peor aún, Gael, ya esperando también. Congelado. Esa es la palabra. Solo congelé. Me quedé en la puerta, con mi bolso todavía colgado al hombro y la boca medio abierta. Miré a mis hijos y vi el horror en sus ojos. Mi hija estaba llorando. Mi hijo adolescente apretaba los puños. Ramiro tenía una tablet en sus manos y una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Una mirada muerta. Silencioso. Una especie de dolor que no grita, sino que aplasta. Me miró y dijo, míralo. Y presionó reproducir. En la tableta, imágenes mías entrando y saliendo del 704, grabaciones de voz, impresiones de mensajes con Gael. Un verdadero expediente. Quería correr. Desaparecer. Escóndete debajo del suelo. Pero allí todo quedó expuesto. Gael trató de ocultarlo, se echó a reír y dijo que era una cosa de gente frustrada. Pero nadie se reía. Ramiro permaneció tranquilo, frío, como si ya hubiera llorado todo lo que necesitaba. No me maldijo. Él no me golpeó. No me humilló con palabras. Pero la forma en que me miró, era como si yo hubiera muerto para él. Y tal vez lo hice. Mi suegra, siempre cortés conmigo, negó con la cabeza. Y mis hijos no dijeron una palabra. Simplemente me miraron como alguien que mira a un extraño. Ramiro se volvió hacia Gael y le dijo, eres solo otro niño tonto. Pero ella era mi esposa. Luego se volvió hacia mí y añadió, tú elegiste esto. Ahora tendrás que vivir con ello. Tomó a los niños, les dio la espalda y se fue. Sin gritos, sin escándalo. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos. Solo más tarde supe cómo había sucedido todo. Ramiro descubrió todo con la ayuda de un detective, y cuando estuvo seguro, se dirigió a Gael acompañado de su hermano. Los dos le dieron una paliza, no suficiente para romperle huesos, pero sí para anotarle. Luego, bajo amenaza, obligaron a Gael a concertar esa reunión conmigo en el 704. Todo estaba arreglado. En los días siguientes Ramiro desapareció. Bloqueó mi número, salió de casa con sus hijos, se fue a casa de su madre. Mis hijos rechazaron cualquier contacto. Los mensajes que envié quedaron sin respuesta. En la empresa se difundió el rumor. Alguien había grabado el audio de la escena. Los colegas empezaron a mirarme de reojo. ¿Gaélico? También desapareció. Después de la escena del 704, nunca más me buscó. Dijo que no quería drama familiar. Y me quedé con todo el drama. Solo. 704, que una vez fue mi refugio, se convirtió en una tumba emocional. Ya no podía poner un pie allí. Al final de esa semana, entré allí solo para recoger mis cosas. Cada rincón olía a culpa, la marca del deseo convertida en ruina. Me senté en el suelo de la sala y permanecí allí durante horas, en silencio. No sabía a dónde ir, a quién buscar, qué hacer. Por primera vez me sentí verdaderamente perdida. Ningún marido. Sin niños. Ningún amante. Sin dignidad. La mujer que creía vivir una aventura liberadora era ahora solo una traidora humillada. Y la factura de todo eso ni siquiera había llegado todavía. Después de la emboscada de la 704, mi vida se convirtió en cenizas.
Salí de la casa donde vivíamos sin siquiera poder despedirme de mis hijos. Los primeros días fui a un hotel, completamente desorientada. Pasé horas mirando al techo, reviviendo cada detalle de esa escena. Mis hijos llorando. La mirada de disgusto de mi suegra. La frialdad del hombre que me amó durante 20 años. El apartamento 704, que alguna vez fue mi paraíso secreto, ahora era un escenario de trauma. Aún podía escuchar el silencio sepulcral de ese momento. Era como si mi mundo hubiera sido tragado por un agujero negro. Gael todavía vino a verme 2 o 3 veces más. Yo, humillada y necesitada, acepté. Me trataba como a una mujer de la calle, lleno de ira, como si usara a una prostituta y la echara, usándome con intensidad hasta cansarme y luego tratándome con desdén. Las reuniones eran frías, vacías, como si quisiera demostrar que todavía podía tenerme. El deseo se había convertido en algo mecánico, casi patético. Ya no me miraba como antes. Me tocó apresuradamente, como si estuviera enojado o aburrido. Y aún así me aferré a él como quien se aferra a una rama en medio de un naufragio. En el fondo lo sabía, no quería a Gael. Simplemente no quería estar solo. Pero ahí es exactamente a donde me dirigía. Poco después de estos últimos encuentros, desapareció. Apagó las redes, cambió el número. Descubrí, a través de terceros, que una niña más joven quedó embarazada. Un estudiante de 19 años. Dicen que intentó salir del armario, pero su familia no quería tener nada que ver con él. Yo, una vez más, fui descartado. Usado. Engañado. La mujer que se creía especial, que se sentía deseada, era ahora un nombre más en su historia. Sentí rabia, vergüenza y, sobre todo, un vacío absurdo. Fue como si lo hubiera dado todo, y terminara sin nada. Sin amor, sin familia, sin amante, sin respeto. En el trabajo también explotó la bomba. Alguien que conocía a Ramiro difundió la historia. Me llamaron para hablar con la dirección, recibí una advertencia y me trasladaron a otro sector y perdí mi puesto directivo. Los colegas me miraron torcidamente y susurraron. Perdí contratos importantes. Mis días se convirtieron en un ciclo de silencio incómodo y reuniones incómodas. Lo único que quería era desaparecer. No pasaba una noche sin llorar. Me desperté y dormí con un peso en el pecho. Y lo peor de todo fue saber que la culpa era solo mía. Nadie más. Cavé ese hoyo con mis propias manos. Intenté enviar cartas a mis hijos. Me disculpé, rogué por una oportunidad. Ninguna respuesta. Intenté contactar con Ramiro, le envié audios largos, sinceros, llenos de arrepentimiento. Nada. Bloqueado en todo. Mi suegra incluso respondió a una llamada mía y simplemente me dijo, destruiste todo. No busques más a mis nietos. Y colgó. El sentimiento de pérdida fue físico. Era como un dolor que se instalaba en los huesos, que pesaba en los hombros, que se robaba el aire. La traición no terminó el día de la exposición. Continuó castigándome con cuotas diarias de desprecio y soledad. Me mudé a un departamento pequeño, lejos de todo. Un lugar sin historia, sin pasado. Empecé a vivir en modo automático. Despierta, trabaja, vuelve, bebe vino barato, llora, duerme. A nadie le importó. Nadie me preguntó cómo estaba. La mujer que alguna vez tuvo una familia, respeto y estabilidad, ahora era solo una sombra. Intenté convencerme de que algún día las cosas mejorarían. Pero en el fondo sabía que algunas pérdidas son permanentes. Y ese nunca lo recuperaría. Pasaron los meses y la soledad empezó a enfermarme de una manera que no podía explicar. Primero vino el cansancio constante. Luego, dolores articulares, insomnio y una sensación de malestar que ningún medicamento podía resolver. Fui al médico pensando que era solo estrés, tal vez depresión. Pero después de una serie de pruebas, llegó el diagnóstico, una rara enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso y muscular. El médico dijo que se podía controlar, pero que el progreso dependía de mis emociones. Sonríe por fuera. Por dentro, sabía que mi alma estaba podrida. Era como si mi propio cuerpo me estuviera castigando. Empecé el tratamiento, pero todo fue lento, agotador y solitario. No tenía energía ni para levantarme de la cama. En los días malos apenas podía abrir una botella de agua. Y aún así me obligué a ir a trabajar. Finge que todo estaba bien. Usa maquillaje para ocultar las ojeras y los ojos hinchados. A nadie allí le importaba realmente.
Me volví invisible en la oficina. La gerente que antes era respetada se convirtió en la chismosa, la traidora de su marido ejecutivo. Y lo peor de todo fue saber que no era una exageración. Fue simplemente la consecuencia exacta de las decisiones que tomé. Empecé a tener recuerdos del 704 con una mezcla de disgusto y añoranza. A veces soñaba con Gael. Otros, con los ojos de mis hijos mirándome con desilusión. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a una de esas escenas. Y seguía preguntándome dónde me perdí. ¿En qué momento dejé de ser una mujer decente para convertirme en eso? Empecé a escribir cartas que nunca envié. Solicitudes de perdón. Explicaciones. Justificaciones ridículas. Solo quería hablar con alguien. Diciendo que lo sentía. Que estaba enfermo. Que no podía soportarlo más. Pero nadie quiso escuchar. En mi cumpleaños número 43, esperé hasta medianoche mirando mi teléfono celular. Sin mensajes. No es una notificación. Ni siquiera una felicitación de mis hijos. Lloré como un niño. Abrí una botella de vino solo y miré fotos antiguas. Fotos familiares, Navidad, cumpleaños, viajes. Ramiro con esa sonrisa serena, los chicos riendo, yo abrazándolos. Eso me desgarró por dentro. Era como ver una película de una vida que ya no era mía. ¿Y todo por qué? De unos orgasmos con un chico que desapareció sin dejar rastro. ¿Valió la pena? Ya no lo sabía. Las noches se convirtieron en un campo de batalla mental. Pensé en escribirle un correo electrónico a Ramiro contándole sobre la enfermedad. Incluso pensé en buscar a mi suegra y rogarle que me entregara una carta. Pero algo siempre me detenía. ¿Orgullo? ¿Lástima? ¿Miedo al rechazo? Quizás todos juntos. El caso es que me iba muriendo poco a poco, día tras día, dentro de aquel gélido apartamento. Mis fuerzas iban desapareciendo y con ellas la esperanza. Ya no pensé que podría reconstruir nada. Solo quería aliviar el dolor. Y ni siquiera los medicamentos hacían efecto. Hoy vivo con una rutina silenciosa. Me despierto, tomo mi medicina, trato de comer, voy a trabajar, vuelvo. No tengo más planes, ni fe, ni sueños. Solo recuerdos, dolor y un peso constante en el pecho. La enfermedad no me destruyó. Ya estaba destrozado cuando ella llegó. Ella acaba de completar el trabajo. Era el reflejo externo de la podredumbre interna que había cultivado durante tanto tiempo. Mi cuerpo se convirtió en el espejo de mi culpa. Y no hay médico, oración ni tiempo que pueda arreglar lo que se rompió en mi interior. La primera vez que vi una foto de Ramiro después de todo fue por casualidad. A un antiguo amigo nuestro de la universidad, que todavía me seguía en línea, le gustó la imagen de él en un viaje con sus hijos. Los tres estaban frente a un hermoso paisaje, sonriendo. Los chicos parecían felices. Ramiro estaba bronceado, con una barba más espesa, y había algo en sus ojos que me destrozaba por dentro, la ligereza. Era la mirada de alguien que estaba en paz. Había reconstruido su vida. Sin mí. Y eso fue como una puñalada. Yo, destrozada, enferma, sola. Él, renovado, en movimiento. Con el tiempo, empezaron a aparecer otras fotografías. Vi que se mudó con sus hijos a otra ciudad. Nueva escuela, nuevo hogar, nueva rutina. En todas las imágenes estaban sonriendo. Al parecer, Ramiro solicitó un traslado a una unidad internacional de la empresa. Un nuevo rol, más autonomía. ¿Y yo? Vi todo oculto, desde un perfil falso, llorando cada vez que hacía clic. Hasta que un día vi algo que me dejó sin aliento. Publicó una foto abrazando a una mujer. Joven, guapa, con aire sereno. Los chicos estaban con ella. Todo el mundo parecía bien. En el pie de foto escribió: algunas tormentas vienen a despejar el camino. Eso me mató. Sabía que era para mí. Ramiro siempre fue sobrio, discreto. No hizo este tipo de publicaciones en vano. Fue allí que me di cuenta. Esta era su venganza. No grites, no me expongas, no me amenaces. Pero bórrame. Reemplázame con clase. Mostrándome, en silencio, que él era capaz de avanzar mientras yo me hundía. Y funcionó. Porque ver su nuevo mundo, un mundo en el que yo ya no existía, dolía más que cualquier bofetada. Me obsesioné. Empecé a mirar todo. Las fotos, los comentarios, los me gusta. Vi que su nueva esposa era psicóloga infantil. Que tenía 2 hermanos.
que cocinaba bien, que los chicos la llamaran por su nombre en los comentarios. Mi corazón se hundió más con cada publicación. Una parte de mí quería odiarla, pero la otra sabía que ella no era culpable de nada. Ramiro había seguido adelante con alguien que probablemente lo valoraba, que no lo traicionó, que no mintió. Y eso me hizo ver el tamaño de mi pérdida. En un ataque de desesperación, escribí una carta. Largo, honesto, lleno de dolor. Le conté de la enfermedad, del arrepentimiento, de todo. Le pedí que al menos me dejara ver a los chicos. Lo envié por correo, con acuse de recibo. 2 semanas después, recibí el sobre. Sellado. Sin siquiera haber sido abierto. Ese fue el final. Confirmación de que, para él, yo ni siquiera era digna de ser escuchada. Y por mucho que creo que lo merecía, duele. Porque amar a alguien que te borra es un castigo cruel. Uno que no deja marcas en el cuerpo, sino que corroe el alma. Ramiro nunca me maldijo. Nunca me echó nada a la cara. Simplemente me excluyó. Desaparecí de mi mundo y seguí adelante como si nunca hubiera existido. Esta fue su venganza. Ni sangriento ni dramático. Pero definitivo. Él ganó. Y yo lo veía todo desde el asiento de atrás, con el cuerpo enfermo y el corazón destrozado. Sin derecho de respuesta. Sin defensa. Sin nadie a mi lado. Y ahora lo entiendo. No necesitaba castigarme directamente. El destino ya se estaba ocupando de esto mucho mejor que él. El silencio aquí en mi casa no es paz. Es un castigo. Es el eco de las decisiones que tomé. No hay ninguna foto en la pared, no se oye ningún sonido de gente. A veces dejo la televisión encendida solo para escuchar algún ruido que no sea el de mi propia respiración. Me convertí en una sombra de la mujer que una vez fui. El reflejo en el espejo parece el de otra persona. Ojos apagados. Cuerpo cansado. Alma en ruinas. No pasa un día sin que piense en mis hijos. En lo que sienten, en lo que piensan, en lo que dicen de mí. Me pregunto si todavía está enojado o si ya me han olvidado. Intento recordar la última vez que me llamaron mamá y no puedo. Mis recuerdos con ellos se convirtieron en películas lejanas, que veo en bucle con gran pesar. Nunca más los vi en persona después de eso. No me invitaron a cumpleaños, graduaciones ni nada. Me convertí en un fantasma. Y lo peor de todo es que tienen razón. Fallé. Con ellos. Con Ramiro. Conmigo mismo. Mi salud se deteriora lenta pero constantemente. Los médicos dicen que es una batalla larga, pero posible. Pero ya no tengo fuerzas para luchar. No quiero morir, pero tampoco tengo ninguna razón real para vivir. Todo lo que amaba quedó atrás, quemado por una llama que yo mismo encendí. A veces pienso en escribir todo esto en un diario, o grabar vídeos, como una especie de expiación. Otras veces, simplemente me tumbo en el suelo de la sala y permanezco en silencio. No hay nadie que me visite. A nadie le importa. Me volví irrelevante en el mundo que alguna vez fue mío. Hoy entiendo que el mayor castigo no vino de la traición revelada, ni del abandono. El verdadero castigo fue perder el respeto de quienes más importaban. Ver el amor convertirse en repulsión. Ver a mis hijos mirarme con disgusto. Ver al hombre que una vez me miró con tanto cariño darme la espalda para siempre. Es vivir con la certeza de que lo que tiré nunca volverá. Y que nunca nadie me mirará como alguna vez lo hizo Ramiro. Sí, este es un tipo de muerte en vida. Tengo miedo del futuro porque no veo nada en él. Sin un nuevo comienzo, no hay esperanza. Solo el peso de lo que ya pasó. No le deseo mal a nadie. Ni Gael ni la nueva esposa de Ramiro. Solo desearía que todo hubiera sido diferente. Que había pedido ayuda en lugar de buscar placer. Que había valorado lo que tenía. Ojalá hubiera recordado que el amor no tiene que ser explosivo para ser verdadero. Pero ahora es demasiado tarde. Lo único que puedo hacer es cargar esta cruz, día tras día, recordando lo que perdí y quién dejé de ser. Si has llegado hasta aquí, tal vez me estés juzgando. Quizás con razón. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero espero, de alguna manera, que esta historia le sea de utilidad a alguien. No desperdicies el amor solo porque parece tibio. No intercambies respeto por entusiasmo. Piénselo 2, 3 veces antes de destruir lo que llevó años construir. Porque el placer pasa. El ego se infla y se desinfla. Pero el arrepentimiento, eso permanece. Y a veces dura para siempre. Deja tu opinión en los comentarios.
Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.